A continuación escuchamos a nuestro héroe nacional, Luis Alejandro Velasco, el náufrago que salvó su vida en circunstancias excepcionales. ¡Otra vez! Esta noticia está refrita. Ni siquiera es un pescado muerto, está podrido. Ya no le interesa a nadie. El cuento ha sido contado a pedazos muchas veces. Está pervertido, manoseado. Ya ha salido en la radio, lo han dado en los noticieros de cine, en todas partes. Pero yo puedo contársela en persona. La verdad sobre mi aventura. Oye, ¿tú todavía no te has mareado? ¡No! El día que yo me mareé, ese día se marea el mar. Empecé a nadar hacia arriba, tratando de salir a flote. ¡Me asfixiaba! Entonces fue cuando vi la balsa. Guardias de mar a sus puestos, guardias de mar a sus puestos, guardias de mar a sus puestos. Yo sabía que en el piso de la balsa estaría a salvo de los animales, porque la red que protege el piso les impide acercarse. Cultivo y ternerada, se siente muy alegre. Nunca se me ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. Y entonces estalló la tormenta que ocasionó el desastre. El problema es que no había tormenta.